Si se puede ubicar conmigo en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 1 hasta el verso 7. Libro de Marcos, capítulo 16. Bendito sea Dios. Marcos 16, del verso 1 hasta el verso 7. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decidle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que mientras tu palabra vaya siendo predicada, usted vaya confirmando la resurrección de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Aleluya. El tema al cual quiero hablar el día de hoy en cuanto a la resurrección es la importancia de la resurrección de Jesús. Repito, la importancia de la resurrección de Jesús. Ese es el tema el cual quiero hablar en la tarde de hoy. Bendito sea Dios, los minutos que vaya a tomar con el tema la importancia de la resurrección de Jesús. Mire, hablar sobre la resurrección de Jesús, hablar sobre Jesús, hablar sobre su vida en la tierra, todo lo que él pasó, todo lo que él vivió hasta que fue crucificado en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y fue subido o subió al cielo en su ascensión. Es hablar, creo que es el mensaje central del Evangelio. La vida de Jesús, toda la Biblia gira en torno a Jesús de Nazaret. Pero cuando usted comienza a estudiar o usted comienza a investigar sobre este tema que tiene que ver con la resurrección de Cristo, usted se da cuenta de algo y usted analiza que este tema es tan importante que un día el apóstol Pablo a los filipenses comienza a hablarle y a decirle: cuántas cosas eran para mi ganancia, hoy yo las estimo por basura, con tal de yo ganar a Cristo. Pero más adelante él hablando entre estas cosas, entre todas las cosas que él tenía, pero que hoy él la tiene como basura, él dice, al final del discurso él dice: a fin de conocerle a él y poder experimentar el poder que hay en su resurrección. Escuche bien lo que dice Pablo: todas las cosas que yo tenía las tengo por basura, con dos objetivos: ser hallado en él o conocerle a él y poder experimentar el poder que hay en su resurrección. Y aquí Pablo comienza a hablar lo importante que era este tema para él, porque si él tiene todo por basura y él anhela poder experimentar este poder que operó en Cristo, es porque para él es muy importante. Pero no solo aquí, sino que a los corintios un día está pasando un tema, y es que en los corintios se levantó alguien dentro de los corintios, se levantó un grupo que comenzaron a decir que la resurrección de los muertos era falso, que eso no se iba a dar, que eso no era real. Y cuando a Pablo le llegó la información sobre lo que se estaba predicando en la iglesia de Corintios, Pablo mandó una carta, y en esta carta específicamente en el verso 15, él comienza a hablar sobre la importancia que es, o lo importante que es,
la resurrección de Cristo. Y dentro de estas cosas, él le dice, si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Y le dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, lo que nosotros predicamos es mentira. Si Cristo no resucitó, el fundamento que ustedes tienen es mentira. Si Cristo no resucitó, quiere decir que los que murieron en Cristo están perdidos. Y le dice, si Cristo no resucitó, ¿de qué vale solamente creer en lo que Cristo puede hacer en esta vida? Y que Él dice que no tiene poder para resucitar de los muertos. Y le dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero luego le dice en el verso 20 del capítulo 15, le dice, pero le tengo noticia. Y la realidad es que Cristo sí resucitó, bendito sea Dios. La realidad es que Él resucitó y que tenemos una fe genuina. Porque la gente comenzaron a predicar sobre esto en contra de la resurrección de los muertos. Y para él fundamental la importancia o lo fiel que era el mensaje de la resurrección de los muertos, él toma a Cristo como ejemplo. Pero lo que más me llama la atención es donde él dice, si Cristo no resucita, en vano sería nuestra fe. O sea, nuestra fe sería una fe vana, no valdría para nada. O sea, que lo que le da firmeza a lo que nosotros creemos es que Cristo resucitó. Y permítame explicárselo de esta manera. Para los que no saben o son nuevos en el evangelio, en el Antiguo Testamento había una figura que era sombra de lo que había de venir, y era que todos los años un hombre que era denominado el sumo sacerdote, todos los años tenía que llevar un sacrificio delante de Dios. Pero este sacrificio era especial porque este sacrificio era para el perdón de los pecados o para tapar el pecado de toda la nación de Israel. Y quien lo llevaba tenía que llevar un cordero limpio y sin mancha. Y el sumo sacerdote, para entrar, él tenía que llevar el sacrificio y la evidencia de que el sacrificio fue aceptado por Dios. Era tan solemne este acto que a él le amarraban una cuerda a la hora de entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Y él llevaba una campana amarrada, el sumo sacerdote, e iba moviéndose cuando entraba al lugar santísimo. Y esa campana tenía que ir sonando, porque la hora que la campana dejaba de sonar, mandaba un mensaje a los que estaban afuera, y es que decían, Dios no aceptó el sacrificio y quien entró a llevar el sacrificio ha muerto. Voy a volver a repetir, si la campana dejaba de sonar, los de afuera decían, el que está dentro se murió. Voy a volver a repetir para que Dogo te lo coja. Si la campana deja de sonar, los de adentro, los de afuera decían, murió el que entró. Hello. Y la campana, te digo que es tipo de la adoración. Si tú crees que al quien tú le crees está muerto, tú no adoras. Pero cuando tú sabes que Él resucitó, tú le adoras. Ay, Padre. Pero el punto es que cuando Él entraba, para el pueblo darse cuenta de que Dios aceptó el sacrificio y el perdón de los pecados de todo un año, el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que salir con vida. Preste la atención a este detalle. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la vida de Cristo, usted se da cuenta que eso era sombra de lo que iba a pasar con Cristo. Por eso es que para perdón de los pecados se necesitaba un cordero sin mancha. Y para buscar un cordero sin mancha, ya Dios se cansó de los animales. O sea, ya Dios no quería animales para que le den sacrificio. Él necesitaba a alguien que no tenga mancha. Y cuando mira sobre la tierra, todos están contaminados por el pecado, pero hay alguien que dijo, yo me voy a despojar a sí mismo y voy a bajar a la tierra y voy a morir por causa de ello. Por causa de ello voy a morir. Y cuando Cristo baja, por eso cuando Él viene, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan da a entender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si está el Cordero, ahora hace falta el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque se necesita el Cordero y se necesita el sumo sacerdote. Y si buscaban un sumo sacerdote que no esté contaminado, tampoco iban a
encontrar sobre la tierra. Por esta causa Jesús no solo toma el papel del Cordero, sino que tiene que tomar el papel del sumo sacerdote. Por eso él a los discípulos en Juan le dice: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Bendito sea Dios, nadie me la quita. Y aquí el punto, lo que él está haciendo, usted va a entenderlo ahora. El punto es que cuando él le agarra y él coge el papel, por eso la Biblia dice, Hebreos dice que Cristo es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Cristo cumple con la cualidad de ser el Cordero y de ser el sumo sacerdote. Por eso es que cuando él va rumbo al Calvario, él va como Cordero. Cuando él va rumbo al Calvario, también va como sumo sacerdote. Y cuando él va, que va a entregar el sacrificio, que entrega el sacrificio en la cruz, que dice consumado es. Bendito sea Dios, que dice la obra fue terminada, el sacrificio fue entregado. Ahora hace falta algo, bendito sea Dios, porque no es solo que se entregue el sacrificio, es que quien entregó el sacrificio tenía que salir con vida del sacrificio. Y si Cristo era el sacrificio que estaba entregando, quería decirle que si él no resucitaba el tercer día, Dios no aceptaba el sacrificio. Pero le tengo noticia: resucitó. Resucitó. Ay, ay, ay. Ay, Dios que me ayude hoy, bendito sea Dios. Por eso es que cuando usted ve la obra de Cristo, lo que está dando a entender, cuando Cristo resucita, si Cristo no resucita, el sacrificio de la cruz fue en vano. Es necesario la resurrección de entre los muertos para que entiendan que Dios aceptó el sacrificio. A su nombre. Pero permítame continuar, que esto es parte de la introducción, bendito sea Dios. Aquí donde nosotros leímos, el tiempo ha avanzado un poco, pero regálame unos par de minutos. Aquí donde nosotros leímos que habla sobre el hecho de la resurrección en sí, o donde ellos se dan cuenta que resucitó. Porque la Biblia no habla de cómo fue la resurrección, sino que habla cómo ellos se dieron cuenta. Nadie estaba ahí cuando él estaba resucitando. Nadie estaba ahí cuando él estaba resucitando. Pero el punto es que aquí donde quise tomar Marco, ¿por qué? Porque hay muchos, los 4 evangelios hablan sobre este tema de la resurrección de los muertos. Pero me gustó mucho como Marco lo toca. De hecho, yo he predicado sobre este tema de la resurrección, tomando a Mateo como referencia. Pero aquí yo quise, o sentí por el Espíritu, tomar el libro de Marco. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Marco tiene algunos detalles que son muy importantes y vamos a adentrarnos en la historia. El punto es que aquí en el capítulo 16, cuando él comienza a hablar, Marco comienza a hablar, dice que un día, Mateo dice que era de noche, pero un día, muy de noche, el día domingo, pasado el día de reposo, pasado el sábado, era domingo, muy de noche, las mujeres se levantaron para ir y ellas agarraron y compraron especias para ir y ungir el cuerpo del maestro. O sea, según su percepción, el maestro estaba muerto. Ellos no compraron especias para ir a ungir a alguien que resucitó. Cristo le había predicado que iba a resucitar, pero ellas compraron especias para ungir al que había muerto. Y cuando ellas van de camino a ungir al que había muerto, dice Marcos que llegaron allá y era de día ya cuando ellas llegaron. Pero a mí lo que me gusta mucho, me llama mucho la atención, que cuando ellas llegan era muy de mañana, muy de mañana. Y cuando ellas van de camino, me imagino estas mujeres, la Biblia menciona como 3 o 4, pero cuando estas mujeres van caminando rumbo al sepulcro, ahí surge una pregunta de unas de ellas y le dice: ¿quién nos va a remover la piedra? Porque ellas saben, ellas llevan las especias para ungir el cuerpo, pero necesitan a alguien que les remueva la piedra. Y ellas dicen: ¿quién nos va a remover la piedra? Y cuando usted se da cuenta aquí, esta pregunta que ella tiene, y es preguntándose: ¿quién le va a remover la piedra? Pero cuando yo analizo esto, yo me doy cuenta que ellas no tienen quien les remueva la piedra. Pero a pesar de que no tienen quien les remueva la piedra, ellas no se detuvieron. Ellas iban caminando. ¿Quién nos va a remover la piedra? Yo no sé, fulana. ¿Y quién tú crees que no? Yo no puedo. ¿Quién nos va a remover? Pero ellas siguen caminando rumbo a la tumba. Bendito sea Dios. Y yo necesito hablar con alguien aquí, bendito sea Dios, porque ellas identificaron cuál era el problema. El problema era la piedra, pero el problema a ellas no la detuvo. Ellas siguieron caminando hacia la tumba. Ellas van rumbo a la tumba. Hay un problema, pero voy caminando hacia la tumba. Hay obstáculos, pero voy rumbo a la tumba. Ay, permítame,
para que usted me entienda, permítame ponerle un ejemplo con alguien de la Biblia. El problema de ella era que tenían una piedra por delante según su percepción. Pero hay otro que luego que Jesús resucita, ellas mismas van y le dicen: Jesús resucitó. Entramos, la piedra no estaba y él resucitó. El punto es que cuando ellos van, chepa, le digo qué pasa, que le dicen a Juan y a Pedro. Juan y Pedro salen corriendo porque escucharon que Jesús resucitó y arrancaron para la tumba corriendo. Y cuando van Juan y Pedro para la tumba corriendo, dicen que Juan, como es más joven que Pedro, pasó a Pedro y dejó a Pedro botado. Pero cuando Juan va, que va llegando a la tumba, dice que él llegó a la tumba, se detuvo, se agachó y miró para la tumba. Y cuando yo estaba viendo esto, digo yo, qué extraño esto aquí, porque las mujeres no tenían quien le quite la piedra, pero ellas no se detuvieron. Juan le habían quitado la piedra, pero se detuvo. Hay dos que ustedes la cogieron, bendito sea Dios. Se lo voy a decir en español a los que están de este lado. Hay gente que se detuvieron sin tener problemas por delante, pero hay otros que avanzan a pesar de que haya problemas. Ay, Dios. Juan se detiene a pesar de que la piedra no está. Aquí yo aprendí que hay gente que ellos están detenidos y el problema no es que el diablo se le ha levantado en contra. Y lo fuerte es que cuando alguien que verdaderamente el diablo se levanta, no se detiene, está mandando un mensaje. El punto tuyo no es que tenga en contra o no tenga en contra, es que tú te detuviste porque tú quisiste. Porque yo, a pesar de la contra, sigo. ¿Dónde están aquí los que caminan a pesar de que haya batalla? ¿Dónde están los que caminan a pesar de que se le levante el infierno? Ay, Dios. Y ella, fíjense aquí, estas mujeres se levantan muy de mañana. ¿Y cuál es el pensamiento de ellas? Que el maestro está muerto. Ellos van a ungir el cuerpo del maestro. Si se levantan muy de mañana, se levantaron alrededor de 3 a 6 de la mañana. Muy de mañana, esa es la hora, la última vigilia de la noche. Ese fue el letargo de tiempo en el cual ellas se levantaron para ir a ungir el cuerpo de alguien que para ella estaba muerto. Y esto a mí me llama la atención y me remueve por dentro. Porque si estas mujeres fueron capaces de levantarse muy de mañana para ir a ungir a alguien que ellos entendían que estaba muerto, ¿por qué los que saben que Él resucitó se le hace difícil levantarse y hacer algo por el que vive? Porque, ay, Dios, bendito sea Dios. Ellas, entendiendo que estaba muerto, se levantaron. Hello, y tú que sabes que Él vive, ¿qué estás haciendo? Ay, permítame seguir. El punto está aquí, es que cuando ellas van, ellas tienen un dilema. Es la piedra. Pero lo interesante es que un verso después, el mismo Marcos dice que cuando ellas van, cuando ellas miraron, dice la Reina Valera, cuando ellas miraron, se dieron cuenta que la piedra no estaba, que la piedra fue removida. Pero hay una traducción que lo que dice es que cuando ellas levantaron la vista, se dieron cuenta que la piedra no estaba. O sea, ellas tenían un problema o ellas tenían un obstáculo, según ellas, que hace rato ya había sido quitado. Pero ellas no se habían dado cuenta que el obstáculo se había sido quitado porque ellas estaban mirando para abajo. Porque si la Biblia dice que levantaron su vista y vieron que estaba, la piedra no estaba, era porque ellas estaban enfocadas mirando para abajo. Y yo creo que aquí hay 2 o 3 que Dios le vino a hablarle, a decirle aquí: hay problemas que ya se resolvieron, pero tú estás mirando para abajo. Y Dios te está diciendo: levanta la mirada, levanta la mirada. Ay, Dios. Cuando ellas miran, ven la piedra que se removió. El problema no estaba, y eso me gusta de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos problemas que Dios hace rato los resolvió. Hay problemas que solamente están en nuestra cabeza y Dios hace rato que los resolvió. A su nombre. Pero permítame continuar. El punto es que luego de esto, que ellas ven la piedra, que la piedra la removieron, ellas decidieron entrar, dice Marcos. Marcos dice que ellas decidieron entrar. Ay, Dios, aquí comienzo. Cuando ellas deciden entrar, según el verso 4, perdón, el verso 6, cuando ellas deciden entrar, a mí me da cuenta porque cuando ellas llegan, le digo que ellas ven a un ángel que está parado ahí. Pero el punto es que ellas ven un ángel que está dentro. Pero Mateo habla de que ese ángel estaba, cuando ese ángel apareció,
que bajó, el ángel quitó la piedra y el ángel se sentó arriba de la piedra. O sea, es como yo una vez prediqué, hay problemas que tú lo tienes, pero Dios enviará a su ángel, quitará el problema. Y no solo quitará el problema, se sentará encima del problema para decirle al problema, al diablo, a los demonios, que aquí reina Dios. Pero el punto no es este. El punto es que cuando el ángel baja, dice la Biblia que los guardias, porque habían unos guardias que habían puesto ahí para que vigilen la tumba. Cuando ellos ven, cuando el ángel bajó, los guardias lo vieron, los guardias cayeron como muertos. Pero aquí me asombró algo, porque la Biblia no dice que el ángel cuando bajó, los guardias lo vieron, pero el ángel en ninguna manera hizo nada. El ángel lo único que hizo fue calmado, quitó su piedra, se sentó sobre su piedra, y cuando los guardias lo ven, dice la Biblia que cayeron como muertos. Estaban tan atemorizados que cayeron al piso atemorizados. Eso es lo que la Biblia quiere decir. Pero el punto es que ellos solamente con ver el ángel cayeron como muertos. La Biblia no dice que el ángel habló. La Biblia no dice que el ángel sacó una espada desenvainada. La Biblia no dice que el ángel se paró como varón de guerra. La Biblia lo único que dice es que el ángel llegó y se sentó sobre la piedra. Y aquí esto sí me gustó, porque si los enemigos de la cruz cayeron como muertos con solamente ver el ángel, imagínese usted si hacen que Dios se revoltee y mande los ángeles de guerra. Alguien tiene que agarrarme aquí. Por eso es que yo no entiendo cómo hay cristianos que muchas veces dicen: ay, se me mudó un brujo al lado. Que se mude quien se mude, ¿qué importa? Yo tengo al Dios de los cielos, yo tengo al Cristo. Ay, Dios. Pero continúo. Cuando el ángel, venga el ángel, y el ángel se sentó, para mí era que Dios se sentaba arriba del problema. Pero yo aprendí algo. Aprendí que el ángel se sentó, y que se sienta a descansar. El ángel se sentó a descansar encima de lo que para ella era un problema. Se sentó a descansar. Y qué bueno cuando Dios te da la habilidad de tú poder descansar en medio de todas las dificultades que tú puedas tener, en medio de todas las contas que tú puedas tener. Tú te puedes sentar y descansar confiadamente en aquel que resucitó. Alguien tiene que decir amén. Pero cuando entran, según Marco, ellos entraron, tienen una conversación con el ángel. Esta conversación sí me gustó, porque cuando entran, ella le dice: no se asusten. Le dice el ángel: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Mírenlo. Miren, él no está aquí. Pero permítame desmenuzarle esta parte aquí. Cuando ella dice, cuando el ángel le dice: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y ahí esa es la primera parte del verso. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el ángel está mencionando dos cosas. Número uno, el lugar de procedencia de Jesús. Y número dos, está mencionando el proceso que Jesús vivió, que fue el proceso de crucifixión. Bendito sea Dios. Y a mí me llama la atención porque el ángel no obvia esta información si ya Cristo resucitó. ¿Qué tiene que ver de dónde él vino? Bendito sea Dios. ¿Qué tiene que ver que él naciera en Nazaret? ¿Qué tiene que ver con que él murió en la peor de las muertes? En una muerte que según la Biblia dice que era maldito aquel que moría en un madero. ¿Por qué el ángel mencionar su proceso y el lugar de donde vino? Bendito sea Dios. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando el ángel le dice: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, es al Nazareno que ustedes buscan, el que fue crucificado. Número uno, el ángel no se avergüenza de decir el lugar de procedencia de Cristo. Dicen: salió de Nazaret. ¿Por qué le quiere decir que salió de Nazaret? Cuando usted lee la Biblia al principio, cuando Felipe encuentra a Natanael, le dice: encontramos al Cristo, Jesús de Nazaret. Lo que Natanael le dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Por eso es que el ángel hace hincapié y le dice: Jesús el Nazareno, el que nació de Nazaret. Porque para Dios no hay lugar de donde tú vengas. Para Dios no hay lugar imposible para sacarte de ese lugar. Para Dios no hay lugar difícil para sacarte. Pero tal vez usted me dice: Melvin, yo no vengo de lo más bajo. Yo vivo bien, siempre he vivido bien. Mi padre siempre me ha mantenido bien. Pero también menciona el proceso, habla del crucificado, el proceso por el cual pasó. No se avergüenza ni de hablar de dónde vino ni el proceso, porque Dios no quiere que te avergüences de tu proceso o de la procedencia de donde tú vienes. Dios quiere que tú uses tu proceso para anunciarle a otro por lo que pasaste, y Dios te mantuvo con vida y Dios te mantuvo de pie, porque tu proceso será usado para bendecir a otro. Tu proceso será usado. Pero la parte que
más me gusta de esta parte, de este verso, es cuando él le dice a ese que ustedes buscan, a Jesús el Nazareno, no está aquí. Él resucitó. Y le dice, miren el lugar. Y le enseña el lugar. Y cuando estaba estudiando esto dije, wow, ¿y por qué es tan importante enseñarle el lugar a las mujeres? Porque cuando yo estaba, y esto lo quise anotar porque no quería que esto se me olvide. Y la realidad es que cuando nosotros vemos el lugar en donde lo pusieron, que ese lugar está vacío, vemos que el Padre no se olvidó de Jesús. Cuando vemos el lugar a donde lo pusieron, que ese lugar está vacío, vemos que la muerte no lo pudo detener. Cuando vemos el lugar en donde lo pusieron, vemos que el sepulcro no lo pudo detener. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Cuando miramos el lugar en donde lo pusieron, nos damos cuenta que lo que Él promete, Él lo cumple. Porque Él dijo que iba a resucitar. Y cuando enseña el lugar de donde lo pusieron, está dando a entender que Él resucitó. Cuando vemos el lugar en donde lo pusimos, nos damos cuenta que Satanás y sus demonios no pudieron con Él, que Él resucitó. Cuando vemos el lugar, vemos al Rey de la Gloria, vemos al Alfa y el Omega, vemos al principio y el fin, vemos al que era, al que es y al que ha de venir. Por eso él le enseña el lugar de donde, en donde él estaba, porque no es lo mismo ser testigo de lo que tú escuchaste que de lo que tú viste. Cualquiera te puede convencer y decirte lo que tú escuchaste, lo escuchaste mal. Pero cuando tú viste lo que tú estás enseñando, puede venir quien venga. Tú sabes lo que viste, eso testifica. Tú sabes tu proceso, lo que tú ves, tus experiencias te dan fuerza. Por eso el ángel le muestra aquí el lugar donde está. Y aquí comienzo a concluir. Esta parte la quise dejar para último. El punto está, es que después de eso que le enseña el lugar, el ángel le dice un mandado. Le dice, dile, le dice, ve, vaya y díganle a sus discípulos y a Pedro. Escuche bien lo que dice el verso 7. Pero id, decirle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Pero me gusta mucho el énfasis que Él dice. Dile a los discípulos y dile a Pedro. Imagínese usted, Pedro fue el que lo traicionó. De los 11 discípulos que quedaban, o de los 12, Judas lo vende, Pedro lo traiciona, quedan 10 que están supuestamente sin mancha, que están bien. Pero el ángel le dice a ella, dile a Pedro, dile a todos, pero específicamente a Pedro, que Él va delante de vosotros, al que lo negó. Imagínese usted la mente de esta mujer, saber que el ángel que mandó a llamar por su nombre fue aquel que negó a Jesús. ¿Cómo está? Imagínese la mente de esta mujer. Pero ¿por qué llamarlo por su nombre? Aquel que los traicionó, aquel que lo negó 3 veces. ¿Por qué a Pedro y no a Juan, que estaba ahí a los pies de la cruz? Cuando todos se embalaron, Juan estaba ahí. ¿Por qué a Pedro y no a Juan? ¿Por qué a Pedro si él te negó? Imagínese usted lo que puede estar pasando por la mente de estas mujeres que escucharon. Dile a los discípulos, pero a Pedro también. Pero no solamente ve ese panorama, imagínese usted al lado de Pedro, que Pedro está triste porque negó al maestro 3 veces. Y que estas mujeres digan, el maestro resucitó. Y le mandó a decirle a todos, y especialmente a Pedro. Imagínese a Pedro. Imagínese a Pedro decirle a mí que lo negué. Posiblemente a Pedro tuvieron que hasta que mandarlo a buscar porque no estaba ni ahí cuando venía ahí. Él andaba corriendo, lo negó. Pedro, te dice el maestro que resucitó, que te esperen en Galilea, que vayan allá, que ayer lo quiere ver. Pero el punto es, imagínense lo que está pasando por la mente de Pedro cuando las mujeres le dijeron, él mencionó específicamente tu nombre, que te digamos a ti que tú vayas. La mente de Pedro, del que lo traicionó, ¿cómo estaría? Diciendo, wow, pero ¿para qué si yo lo traicioné? Posiblemente se va a vengar de mí, de lo que yo le hice, de que yo lo negué 3 veces. Él me lo dijo y yo lo negué 3 veces a pesar de todo. Imagínense lo que él me va a hacer, imagínense lo que está pasando por la mente de Pedro. Pero el punto es que esa misma noche, cuando él resucita, luego de eso, que después que Pedro va al sepulcro y de todo, en la noche ellos están en una habitación, un aposento.
Y el maestro dice que el maestro entró, la puerta estaba cerrada y el maestro entró. No sé si tenía la llave o traspasó las puertas, pero el maestro entró con la puerta cerrada. Cuando el maestro entró, le dice paz a vosotros. Y cuando le dice paz, usted lee la historia, usted se da cuenta que mientras él le dijo así, acuérdense, mandó a buscar a los discípulos y a Pedro. Cuando él va, en la primera vez, este es el primer encuentro que tiene con los discípulos, después de haber resucitado. Pero él aquí va y no le dirige la palabra a Pedro. Usted lee los 4 evangelios y Jesús no le dirigió la palabra a Pedro cuando apareció delante de Pedro. Y pasa, imagínese usted, llegó, él me mandó a buscar, tú estás esperando que te diga algo, vino, se acabó la reunión, se fue y no me dijo nada. Se le olvidó. Pero pasan 8 días después de eso y Jesús no aparece por parte. Pero ellos, lo que le está pasando, le dicen a Tomás, el maestro vino y vimos sus heridas, vimos todo. Y Tomás dice, bueno, para yo creerlo, tengo que verlo, hermano. Tengo que ver sus manos, su costilla, por donde lo tapa. Tengo que ver todo. Y dice que Tomás, el que está dudando de la resurrección, Pedro sí cree que él ya resucitó. Pero Tomás, que está dudando, dice que 8 días después el maestro vuelve y se aparece y le dice lo mismo, paz a vosotros. 8 días después se aparece, pasa a vosotros, y pasa lo mismo. El maestro se va y no habla con Pedro. Imagínese usted haber traicionado a alguien y que ese alguien te dice, dile a fulano que lo quiero ver. Tú venga a la primera reunión y te ignore. 8 días después venga y te vuelva y te ignore. Van 2 veces que el maestro viene e ignora a Pedro. Imagínense cómo la angustia que tiene que tener Pedro, porque el maestro lo mandó a llamar pero no le habla. Y dice Juan que no es sino hasta la tercera vez. Dice la tercera ocasión, pero no dice si fue 1 día, 2 días, 3 días. No dice cuándo fue la tercera ocasión. El punto es que él se le aparece nuevamente y ellos están en las playas. Por eso es que usted ve que Pedro, cuando están ahí en la playa, según Juan, cuando están ahí, dice que Pedro dice, yo voy a pescar. Me cansé de esto, esperándolo y nunca me habla. Yo voy a pescar. Él no había vuelto a pescar hasta ese día. Día después de que había visto al maestro 2 veces, el maestro no le había hablado. Cuando él vuelve y va y se va a pescar, los discípulos dicen, no estamos muy contigo. 6 de ellos dicen, no estamos muy contigo. Cuando van, que está allá, el maestro se aparece en la orilla de la playa, pone un pescado y comienza a decirle, no tienen nada ahí. Pero él pone un pescado y dice, no, que no hemos pescado nada. Y le dice lo mismo, tírenla a la derecha. Y cuando la tiran, usted sabe la historia, muchos peces agarraron. Pero el punto es que Pedro está en el medio del mar de Galilea. Y de repente Juan le vocea, Pedro es el maestro. Cuando Pedro escuchó que es el maestro, dice que Pedro se había despojado de sus ropas. Y cuando escuchó, dice que agarró la ropa de él y se tiró al mar para que el maestro no lo vea. Imagínense. Pero aquí el maestro le dijo, quiero hablar contigo, quiero estar contigo, Pedro, quiero hablar contigo. Aquí usted va a entender ahora. Porque 3 veces Pedro niega y no es sino hasta la tercera vez donde el maestro le habla. Esa es la tercera vez donde le habla. Y lo que quería probar, le digo que era ver si verdaderamente él estaba convencido de que quería estar ahí, a pesar de que Jesús lo ignore o no lo ignore, a pesar de que Dios le hable o no le hable. Pedro, quiero probar si verdaderamente quiere estar aquí. A la tercera vez. Y cuando le aparece la tercera vez, le dice, Pedro, ¿me amas? El término, usted lo ha escuchado mucho, pero permítame decirlo para los nuevos. Cuando él le dice, ¿me amas? Él le dice, el término que Jesús usa es me agapao. Porque en griego hay tres tipos de amores. Agapao, el fileo y el ero. Tiene que ver con el amor de Dios, el amor sin condiciones. Tiene que ver con el fileo, el amor de familia, de pareja y cosas así. Y de familia, de amigos y cosas así. Pero el ero, que es el amor erótico. Y están esos 3 tipos de amor. Y Jesús le dice, Pedro, tú me agapao. Tú me amas con todo, sin condiciones. Y Pedro le dice, maestro, tú sabes que te fileo. Él no le dice te agapao, yo te quiero como un amigo. Pero Jesús vuelve y le pregunta la segunda vez, le dice, Pedro, tú me agapao. Le dice, maestro, te fileo. Y como Jesús sabe que Pedro está en un proceso de restauración, no le sube la vara, sino que le baja y le dice, Pedro, me fileo. Ya le dice, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te fileo. Bendito sea Dios. Señor, tú sabes que te fileo. 3 veces lo negó. 3 encuentros para hablar con él. 3 veces le preguntó si lo amaba. 3 veces si lo amaba. Y Pedro las 3 veces le dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, tal vez no te amo como tú me amas a mí, pero yo te amo, Jesús. Yo te traicioné, pero yo te amo. Tú lo sabes que yo te amo. Yo te fallé, pero tú sabes que yo te amo. Y tal vez algunos de ustedes esperarían que alguien que haya sido traicionado venga a buscar vengarse, pero yo aprendí que en el acto de la resurrección no hay espacio para la venganza. En el acto de la resurrección no hay espacio para el rencor. Cuando Él resucita, todo lo malo queda de un lado y Él está diciendo: venid a mí los que están cargados, trabajados y cansados, yo lo haré descansar. Yo no te odio porque tú me fallaste. Yo todavía te amo. Yo todavía te amo. Por eso a Pedro le dice: apacientas mis ovejas. Y para los que están aquí, ven el acto de Pedro, ven lo que pasa en la resurrección. Ver a alguien traicionado resucitar, y en vez de buscar venganza, seguir amando, me hace darme cuenta de su gran amor para con nosotros. Me hace darme cuenta de su gran amor para con nosotros. Y ahí me acuerda la parte donde Isaías dice que Él no va a apagar el pábilo que humeare. Él no va a apagar la luz que esté débil. Él no la va a apagar. Porque Jesús podía apagar ese pábilo que estaba a punto de apagarse, que era el de Pedro. Él podía apagarlo, pero Él no quiso apagarlo, sino que Él vino con un manto de amor para Pedro y decirle: yo te perdono, Pedro, por encima de todo. Pedro, aunque me traicionaste, en la resurrección no te guardo rencor, Pedro. No te guardo odio, porque sentí el poder de la resurrección. Es más, Pedro, yo morí sabiendo que tú me ibas a negar, pero yo entregué mi cuerpo, mi vida en la cruz del Calvario, en sacrificio, aún para ese pecado que yo te había anticipado de que tú me ibas a fallar. Póngase de pie, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. El ángel dijo: miren el lugar en donde lo pusieron. No está en ese lugar. Miren el lugar, miren la tumba está vacía. Bendito sea Dios. Si buscan otras tumbas, las tumbas están ahí con sus cadáveres, con sus huesos, sus cenizas están ahí. Pero si buscan la tumba de Jesús, no hay nadie, porque Él resucitó. Jesús resucitó y la tumba está vacía. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. La tumba está vacía. Bendito sea Dios. La tumba está vacía. Él resucitó. Bendito sea Dios. Y el Dios que resucitó, el Cristo que resucitó, está aquí para darte salvación. El que resucitó al tercer día está aquí para mostrarte su amor para contigo. Él está aquí para restaurarte a pesar de que le haya fallado en muchas ocasiones. El Cristo que resucitó está aquí para perdonar tus pecados, no importa lo grandes que hayan sido tus pecados. El Cristo que resucitó está aquí en esta tarde. Bendito sea Dios. Levante su mano ahí, permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por los que están aquí, Señor. Así como dijo Pablo, Señor, todas las cosas le hemos puesto por basura con tal de conocerte a ti y poder experimentar el poder que hay en la resurrección. Señor, porque sabemos lo importante que es tu resurrección. Entendemos que sin tu resurrección no hay perdón de pecados. Sin tu resurrección vana sería nuestra fe, Dios. Por eso acudimos al que resucitó al tercer día y oramos, Señor, para que todos los que estén aquí, que todavía no han entregado tu vida a ti, Señor, usted convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, tú que resucitaste, que venciste la muerte, tú que resucitaste, que venciste el pecado, venciste el sepulcro, tú
tú que resucitaste el tercer día, a ti clamamos, Dios, en el nombre de Jesús.